soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero. Cultivo una rosita que es muy blanca en junio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Bien, el pasado mes de marzo, un cantautor, Silvio Rodríguez, empuñó un fusil AKM en un acto simbólico en defensa de la patria, el cual pues estaba organizado por Díaz-Canel y por el ministro de las Fuerzas Armadas en Cuba, ¿no? Bien, pues esta escena me llamó la atención. Eso fue hace ya una semana. Luego, posteriormente, en el tiempo, y buscando información sobre determinada obra y sobre determinado autor, por casualidad, di con el invitado de hoy. El libro no tuve éxito, no había, o se había acabado o pasó cualquier cosa. Y ya este señor pues me comentó quién era, que también había escrito algunos libros y demás. Y bien, pues se trata de César Leante González. Él está en España desde el año 1987 aproximadamente, o 1988, porque me dijo que lleva 38 años aquí. Está casado con una española, vive en Madrid y es director propietario de Editorial Pliegos. Bienvenido. César, ¿qué tal estás? Buenas tardes, José Antonio. Bueno, pues estamos pendientes, mucha gente estamos pendientes de lo que acontece no solo en Irán, ¿no?, que últimamente es la noticia, sino también en Cuba. Y ante esta situación, pues ya al haber entrado en contacto contigo, pues ya me contaste bastante sobre ti, ¿no? Así que, si quieres, puedes seguir ante la audiencia y relatar cómo llegaste hasta España, o bien puedes empezar por tu etapa primera, ¿no?, cuando saliste de Cuba, como prefieras, César. Adelante. No, comienza en el año 1981, que mi padre fue un escritor cubano de relevancia. Lo invitan a un congreso de escritores en la Alemania comunista en el año septiembre del 81. Él había escrito en Cuba un libro titulado Los guerrilleros negros, que fue Premio Nacional de Literatura en el año 1975. Y ahí empezó él a ser conocido fuera de Cuba. Le publicaron en México, Siglo XXI Editores, le hizo una edición de su libro
se tradujo a varios idiomas, Checoslovaquia, la Unión Soviética en aquel momento, y en este congreso lo invitan y se iba a realizar en la ciudad de Berlín. Y cuando el avión de Cubana Aviación hace escala en Madrid, él se baja y pide asilo político. Y ahí comienza el campo de batalla. La policía política del Ministerio del Interior del castrocomunismo llama a mi madre para amenazarla, para decirle que tomara una decisión si se queda con la revolución o está al lado de su esposo. Le hacen un interrogatorio y ella le dice a los agentes de la policía política que los únicos traidores, porque ellos empezaron a decir a mi madre que mi padre era un traidor a la revolución. Y ella le responde y le dice, los únicos traidores a la revolución son ustedes, porque se hizo una revolución para llevar a Cuba la democracia y la libertad, la Constitución de 1940, una de las más avanzadas de América Latina, y nada más. Y que participaran todos los partidos políticos. Y con el paso del tiempo, solo un partido político, el Partido Comunista, ha gobernado Cuba en la fecha de 1981. Ya eran 59, 79, 20, 22 años gobernando un solo partido. Por lo tanto, son ustedes los traidores a la revolución. Yo me acuerdo que yo estaba presente en esa reunión que visitaron la casa nuestra y ellos se quedaron asombrados de la valentía de mi madre. Dijeron, madre mía, esta señora tiene una estatura moral elevada, que ya sabían quién era ella, porque no solo mi padre era importante, mi madre era una periodista, crítica de teatro, doctora en filosofía y letras, que escribía sobre teatro, danza y ballet en la revista Bohemia, la revista más importante de Cuba, desde 1964 hasta 1981. Mi padre se queda y ahí ya le quitan de continuar trabajando. Y entonces mi madre le dice, y ahora los invito a que salgan de mi casa porque no tenemos nada más que hablar. Y ahí comienza el campo de batalla. Mi madre escribe un libro sumamente interesante, que aquí lo voy a mostrar para que todo el mundo lo vea, la portada, Descubriendo a Fidel Castro. Este libro es el testimonio de lo que nos ocurrió durante los 7 años que estuvimos en cautiverio, de septiembre de 1981 hasta octubre de 1988. Aquí ella narra todo lo acontecido. Al final logramos... Disculpa, César, en cautiverio, ¿a qué te refieres? ¿Cómo fue ese cautiverio, ese teneros controlados? El cautiverio era para todos los que habíamos quedado en Cuba. Mi hermana es 7 años mayor que yo. Yo nací el 29 de diciembre de 1981 y mi hermana nació el 29 de diciembre de 1954. Llevamos exactamente 7 años. Ella casada con mi sobrino, que tenía 1 año cuando mi padre se queda. Y el cautiverio fue para todos, para mi madre, para mí, para mi hermana, para su esposo y para el niño. ¿En qué consiste el cautiverio? Pues mantener a uno retenido en contra de su voluntad, vigilado las 24 horas del día, pinchado el teléfono, abierta la correspondencia y amenazado de que desistiéramos de nuestra posición por la libertad de Cuba. Y nosotros jamás... Disculpa, en esos momentos podíais trabajar, podíais hacer una vida, salir a la calle, entrar... Sí, se puede trabajar cuando un opositor en Cuba, ellos te dejan trabajar en labores que no estén vinculadas a ningún puesto laboral que sea para los adeptos al régimen.
puede trabajar cargando sacos de arriba de azúcar en un supermercado, trabajar en la construcción, trabajar en trabajos menores, trabajar en correo, repartiendo cartas como estuve yo, y el esposo de mi hermana, pues lo mismo, la construcción, jardinería, cargando sacos de arriba de azúcar, y como ellos tienen el control nuestro, diario, pues saben perfectamente lo que hacemos. Porque uno de los mayores inventos que hizo Fidel Adolfo, Stalin Hitler, Castro Ruz, fue crear los comités de defensa de la revolución, que es que el presidente de cada comunidad informa a la policía política lo que hace cada vecino, las 24 horas del día. Entonces así están vigilados los que supuestamente apoyan a la revolución y los que ya no apoyamos a la revolución. ¿Me entiendes? Entiendo. Entonces, así que... Bueno, disculpa, ahora podemos volver a esa etapa. La revolución, según consta en la historia, empezó en 1959, ¿no? Tú naciste en 1961, 2 años después, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue ese inicio de la revolución? ¿Nos puedes explicar brevemente qué pasó, cómo lo tomó el pueblo esos primeros años? Hay que decir la verdad, Fidel Adolfo, Stalin Hitler, Castro Ruz, tenía mucho carisma. Y entonces, los primeros discursos de él decía, esta revolución de los humildes y para los humildes, de los obreros y para los obreros. Pero había un segundo jefe de la revolución que era el alma de la revolución. Me refiero al comandante Camilo Cienfuegos. Hay una escena al principio de la revolución, 3 primeros meses, que está hablando Fidel Adolfo y aparece Camilo por una ventana y el pueblo se desborda a aplaudir y a gritar el nombre de Camilo. Y Fidel Adolfo se gira, lo mira con el rabito del ojo y dice, madre mía, Camilo tiene más pueblo que yo. Y entonces ahí empieza ya él a maquinar cómo deshacerse de Camilo. Porque él sabía... Una curiosidad, disculpa. En Cuba hay una ciudad que se llama Cienfuegos. ¿Tiene algo que ver con ese personaje? No, ya existía antes de... Vale. Era la duda esa. Vale. Antes de 59, Cienfuegos. Y entonces él sabía que Camilo no tenía ideas comunistas. En realidad, Fidel Adolfo no tenía una ideología preconcebida. Ya había leído mucho, había leído al Duce, a Benito Mussolini, había leído a José Antonio Primo de Rivera, había leído a Carlos Marx, a Engels, a Lenin, y él sabía que la dictadura del proletariado era una gran mentira. Y entonces dijo para sí, ¿qué me conviene para permanecer en el poder hasta el último día de mi vida? El comunismo. Porque el comunismo le llaman dictadura del proletariado. Entonces así tengo a la clase obrera del mundo aplaudiendo, pero nadie sabe lo que está pasando porque ya sabía lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética. Y si me hago fascista, voy a tener el odio del mundo entero. Entonces eligió el camino del comunismo. Y uno de sus grandes aberraciones es la desaparición de Camilo Cienfuegos el 28 de octubre del 59. ¿Por qué? Bueno, porque había un comandante también importante llamado Huber Matos, que en el mes de julio de 1959 escribe una carta a Fidel Adolfo y le dice, mira, yo renuncio a mi puesto de comandante porque hay una infiltración comunista en la revolución y no hemos hecho una revolución para implantar un sistema totalitario. Recuerda que una de las premisas que firmamos en la Sierra Maestra ante el pueblo de Cuba era devolver la democracia, la libertad y la Constitución de 1940,
Recuerda que cuando estuviste en Nueva York en marzo de 59, te entrevistó la prensa norteamericana y te preguntaron, "You are communist", y le dijiste, "I am not communist", y le explicaste a la prensa norteamericana por qué en Cuba era imposible instaurar un sistema comunista, porque Cuba era católica y cristiana, porque había sido colonizada por los españoles, por lo tanto era imposible en Cuba. Y eso se lo explicaste bien claro a la prensa norteamericana. Entonces esa carta que él escribe con Antiguo Hermano en julio de 59 ya fue fatal, fue una explosión. Castro lo envía a Camagüey para la jefatura de Camagüey, y Hugo Mato era amigo personal de Camilo Cienfuegos porque se conocían en la Sierra Maestra, en la guerrilla de la Sierra Maestra. Y astutamente, ese cerebro, yo siempre he dicho que Fidel Adolfo tenía un cerebro diabólicamente único en el más alto grado de la perversidad humana. Pero eso no lo sabía nadie, porque entre ellos mis padres, entre ellos los miles de cubanos que lo apoyaron en el 59. Porque en Cuba había, desde el año 59, 58, un antiyanquismo. O sea, los cubanos, básicamente, yo creo que una gran mayoría, pensaban que el problema de Cuba era los Estados Unidos. Y hubo un hecho curioso cuando el joven Fidel Castro estudiaba en Derecho en la Universidad 1948, no puedo precisar la fecha, no sé, 48, 49, que un marine yanqui en su estancia, en esos días que tienen los marineros que pisan el puerto de La Habana, se le ocurrió ir a orinar a la estatua en la Plaza Antonio Maceo, no sé si es Antonio Maceo o José Martí, creo que es José Martí, el apóstol de la independencia de Cuba, el hombre más grande y más limpio que dio la patria cubana. Es el guía espiritual de todos nosotros. Y se le ocurrió ir a orinar ahí. Y el joven Fidel Castro fue para ahí con un grupo de compañeros de clase y lo golpearon. Tuvo que salir el embajador norteamericano a pedir disculpas al pueblo de Cuba y no sabía ni quién era José Martí. Año, eso digo yo, 49, 50, hay que entrar en YouTube y precisar la fecha, pero era cuando el joven Fidel Castro estaba estudiando en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Eso es verdad que fue un acto para él que lo marcó. Y eso yo creo que fue creando una aureola de él de un patriota. Y por eso la gente le hizo un seguimiento, entre ellos mis padres. Bien. Pero ocurre después lo que ocurre. Lo que está claro, que él triunfa en la Sierra Maestra por el apoyo del Llano, que ahí estaba un hombre importantísimo en Santiago de Cuba, que se llamaba Fran País. Pero yo, rastreando, mirando internet, me entero que el que le hizo una encerrona a Fran País, que lo asesina la policía de Batista el 30 de julio de 1957, resulta que el que pega el chivatazo a la policía de Batista, porque Fran País vivía en la clandestinidad, fue Fidel Adolfo en la Sierra Maestra. Porque Fran País había subido a la Sierra Maestra a hablar con él y le dijo quién era. Y lógicamente que Fidel se dio cuenta que Fran País era cristiano, católico y demócrata. Y dijo, este hombre no entra en mis planes. Aparte que tenía más polvo que Fidel Adolfo en ese momento, año 1957. Entonces, todas estas cosas nos enteramos después, de 20 años después, 25 años después en el exilio, porque esto no se sabía dentro de Cuba, porque lo primero que hace él en el 59 es empezar a nacionalizar todas las empresas y la prensa. ¿Entiendes? La prensa. Mi padre escribe un libro, un artículo muy interesante en su libro Fidel Castro, la tiranía interminable, donde explica cómo Castro empieza a nacionalizar la prensa, a dominar la prensa para evitar que la prensa pudiera escribir, decir, hablarle al pueblo de Cuba. ¿Entiendes? Fue creando la red de la tiranía.
Y, repito, no se hace socialista, comunista porque le convenía, porque iba a tener la clase obrera del mundo aplaudiendo. Y entonces, repito, otro asesinato brutal de él es de José Antonio Echevarría, que era el líder católico en La Habana, que la policía de Batista lo asesina en la escalinata en el año 50 y tanto. Todos estos datos lo puede ver cualquiera hoy en día en Internet, que es, diríamos, la información más grande que tenemos todos los que vivíamos en el mundo libre. José Antonio Echevarría. César, ¿cuándo crees que aproximadamente el pueblo empezó a darse cuenta de que no era una situación tan idílica como prometían? ¿Cuánto tardó a partir del año 59? ¿5 años, 3 años, más tiempo? Mira, los primeros que se oponen a la revolución eran los que eran cristianos. Primero que se oponen a la revolución eran cristianos. Aquí está el libro de Armando Valladares, que cae preso en el año 1960, diciembre, con miles de jóvenes cubanos, porque él trabajaba de funcionario en un ministerio y pasa un papel diciendo: si Fidel es comunista, que me pongan en la lista. Y dice Valladares: no, si Fidel es comunista, a mí no me ponen en la lista. Y ese mismo día, en horas de la madrugada, le tocan la puerta de su casa, le hacen una requisa de 2 horas, no encuentran nada y se lo llevan. Y tienen el cinismo, la canallada y la hipocresía de decirle a su mamá: señora, no se preocupe, que le devolvemos al muchacho en 2 horas. Esas 2 horas se convirtieron en 22 años. Y este libro es el testimonio de los 22 años en las prisiones políticas de Castro, y la narración es única para condenar a Fidel Adolfo por genocidio contra el pueblo de Cuba. Ahora bien, ¿por qué mis padres apoyan, y también miles de cubanos, a Fidel Adolfo? Porque mis padres tenían ideas comunistas. Este libro que está aquí, que lo he publicado recientemente, que se llama Con la milicia. Este libro es cuando mi padre estuvo en Playa Girón en abril de 1961, lo conocido internacionalmente como Bahía de Cochinos. Ahí estuvo mi padre del lado en ese momento de Fidel. ¿Por qué? Bueno, porque él creía en la revolución. La foto de la portada es tu padre, ¿no? La foto de la portada es mi padre, mi madre y mi hermana pequeña. Es una foto hecha en el Escambray cuando mi madre y mi hermana van a visitarlo. Yo no había nacido porque yo nací el 29 de diciembre del 61. Y Bahía de Cochino fue en abril, 17 de abril de 1961. Y este libro es tremendo. Es un reportaje que hace mi padre, lo que ocurre en Bahía de Cochino, después en la limpia del Cambrai, que muchos campesinos se le oponen a Fidel porque él quiere aplicarle a los campesinos las cooperativas, que lo copia de la Unión Soviética. O sea, en vez de darle la tierra a los campesinos en propiedad para que ellos puedan labrar su tierra, se la da en usufructo. Y entonces los campesinos se rebelan, porque él le dice a los campesinos: todo lo que ustedes cultiven lo van a llevar al punto de la cooperativa de la revolución, del Estado. Y entonces ustedes nos venden a nosotros y nosotros ponemos los precios y nosotros después lo vendemos a la ciudadanía. Y el campesino le dijo: es que eso es imposible, porque si yo labro la tierra, yo tengo que tener el derecho a la propiedad de la tierra y a vender mis productos agrícolas. Entonces eso se llama una explotación. Y los campesinos no tendrían una preparación cultural,
pero sí sabían lo que era la libertad individual, la libertad de labrar la tierra y vender sus productos agrícolas. Y entonces ellos fueron los primeros, los alzados del Cambrai, que se llaman los alzados del Cambrai, que se pusieron en contra de esa medida, de esa reforma que hizo él para someter en una nueva esclavitud al campesino cubano. ¿Entiendes? Entonces mi padre... César, como él, es muy interesante, el programa no lo puede abarcar todo. ¿Puedes dar una pincelada de cómo, sobre Che Guevara, ¿no? ¿Por qué salió? ¿Por qué se fue? ¿Cómo era considerado en Cuba? Porque cada interesado en la historia, pues, le apunta con mucho interés a este personaje, ¿no? Mira, Ernesto Che Guevara era un argentino, era un aventurero. Empezó saliendo con una motocicleta con un amigo de él desde Argentina, recorrió toda la América Latina, estuvo en varios países, Bolivia, Perú, tuvo muchas incidencias, porque como era un aventurero, pues los aventureros siempre corren el peligro de no ser bienvenidos en todos los países que llegan, lógicamente. Y cuando Fidel, con un grupo, en ese momento le voy a llamar Fidel, con un grupo de cubanos, asalta el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, que es una gran locura, indiscutiblemente. Aprovechó los carnavales de Santiago de Cuba para asaltar un cuartel. Fíjate que hay un dato curioso en todas esas cosas. Si en Cuba, en la Cuba actual, a alguien se le ocurriera asaltar un cuartel o una estación de policía, eran ametrallados al instante. Y si hubiesen sido, y si fueran detenidos, se lo hubiesen llevado al pelotón de fusilamiento. Entonces, eso demuestra que en Cuba, Fulgencio Batista era un niño, bueno, prematuro al lado del cerebro y al lado del régimen de Fidel Castro. Entonces, se forma una balacera indiscutiblemente y Fidel y su hermano Raúl salen corriendo porque no entraron, porque Fidel siempre ha tenido lo que se llama la audacia y según el Marqués de Sade es la virtud de los bribones, la audacia, pero no era valiente Fidel, lo demostró después de su cobardía en la Sierra Maestra y en este hecho histórico que es el asalto al cuartel Moncada. Y resulta que salen corriendo Fidel y Raúl también, y el teniente Sarría del ejército de Batista lo encuentra durmiendo en un yerbazal. Y entonces lo recoge. Dice la historia que el teniente Sarría tenía ideas comunistas y por eso no se lo dio al jefe de la policía de Oriente. Porque si le iban a entregar, lo hubiesen seguro fusilado. Porque el jefe de la policía de Oriente era anticomunista enfurecido. Y ya sabía que Fidel tenía ideas comunistas de ese y tal. Ellos lo sabían. Pero el teniente Sarría cogió a Fidel y se lo llevó para La Habana. Para La Habana. No, yo me llevo a Fidel para La Habana. Y mira, le salvó la vida. Si en ese momento lo hubiese entregado al jefe de la Policía de Oriente, él lo hubiese fusilado y lo hubiese convertido en un mártir, porque todavía no se sabía quién era él. Imagínate tú, él nació el 12 de agosto de 1926 y el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Que ya tenía 26, 36, 46, 20 años, 24, tenía 27 años cuando asalta el cuartel Moncada. Si hubiese sido fusilado en ese momento, lo hubiese convertido en un mártir. Pero mira tú la historia, qué favor le hubiese hecho a la historia el jefe de la policía de Oriente. Pero la historia no fue así. Bueno, después le realizan un juicio y lo condenan a 15 años de privación de libertad junto con los cubanos que quedaron vivos
del asalto al cuartel Moncada, porque otros cubanos sí que fueron valientes, entraron, se formó la balacera y murieron muchos cubanos. Este se salvó. Bien, lo condenan a 15 años de privación de libertad. Como él era hijo de rico, porque su padre era un hacendado de la provincia de Virán, en Oriente, entonces el padre empieza a mover ficha con la prensa. Él está casado con Mirta Díaz Balar, que era también de familia rica de La Habana, ella, Mirta Díaz Balar, y empiezan a mover ficha con la prensa y empiezan a hacer campaña para sacarlo de la prisión. Bueno, el mismo Valladares en su libro describe cómo Fidel vivía en la prisión de Isla de Pino. Vivía que aquello era un hotel, porque él lo escribe en las cartas que le escribe a su amante, Nati Revuelta, Natividad Revuelta, que tenía a su amante, aparte de estar casado. Y dice, bueno, aquí yo estoy, me dan 2 horas de sol, me fumo un tabaco H. Human, puedo preparar espaguetis a la boloñesa. Bueno, describe la prisión como si fuera un hotel, un absoluto hotel, que cuando Valladares escribe las prisiones políticas de los cubanos que caen presos en el 61 o 62, era el infierno terrenal. Y fíjate el trato, diríamos, de ciudadano superior que le dan a Fidel y a sus compañeros. Bueno, resulta que él está preso hasta marzo del año 53, 54, bueno, hasta yo creo que hasta marzo de 52, 55. Yo creo que hasta marzo de 55. Tenemos que mirarlo exactamente. Pero que está preso 1 año y 4 meses, hasta marzo de 55. Entonces, cuando lo dejan en libertad, a él y a su compañero, a Raúl, a Juan Almeida Bosque, a uno que estuvo preso después en el 59, Mario Chanes de Armas, que estuvo en desembarco del Granma, estuvo también en la Sierra Maestra, y lo dejan preso. Y el Che Guevara lo conoce a él en México, porque el aventurero Ernesto Che Guevara llega hasta México. Y a través de una amistad le dice, mira, te voy a presentar a un cubano que se llama Fidel Castro, que está preparando un desembarco en Cuba, ¿entiendes? Y entonces, pues bueno, te lo voy a presentar. Y ahí conoce Ernesto Che Guevara a Fidel Castro. Y al principio, Fidel desconfía un poco de él, pero bueno, no sé quién le dice, no, mira, que es un argentino, pero que sí, bueno, que tiene buenas ideas, que es una persona que vamos a unirlo al desembarco. Bueno, dice Fidel, bueno, venga, vamos a traer al argentino. Traen al argentino, desembarca, que fue un desastre el desembarco, salen de Yucatán, Mérida, el 28 de noviembre de 1956, estaba previsto que entraran el 2 de noviembre por la parte sur de Oriente, y es un desastre el desembarco y tal, y bueno, de 82 hombres, unos fallecen y terminan entrando 12 hombres, que bueno, es como si fueran los 12 apóstoles, ¿no? Parece una cosa bíblica. Y ahí, pues bueno, se desperdían todos, se suben para la Sierra Maestra, y ahí empieza la historia de Che Guevara, de la Sierra Maestra. Camilo también vea en el desembarco de Gran, Camilo Cienfuegos, que admiraba mucho a Fidel en ese momento, y tal. Y ahí comienza. Hay un detalle curioso en la Sierra Maestra, que todos los combatientes de la Sierra Maestra, entre ellos el gran comandante Camilo Cienfuegos, el alma de la revolución, baja con una bala en el estómago. Ahí hay otra anécdota que la narra el Che Guevara después, que Camilo le salvó la vida porque pega un tiro, el Che Guevara tenía una cantimplora en el pecho, el tiro le da en el pecho, no lo atraviesa, y Camilo lo coge, lo arrastra 200 metros y le salva la vida. Y eso ya el Che Guevara lo guarda para siempre, porque el Che Guevara sí tenía ideas comunistas, pero el Che Guevara, pero Camilo no la tenía. Pero él admiraba a Camilo porque le salvó la vida, porque Camilo en la Sierra Maestra entró de soldado y llega a ser comandante, que se la ganó a base de plomo limpio. Pero el único
que no baja de la Sierra Maestra ni con un arañazo es Fidel Adolfo, que lo narra muy bien en su libro, el comandante Uber Mato, que se llama ¿Cómo llegó la noche? Recomiendo ese libro publicado por Tusquets Editores. Recomiendo ese libro del comandante Uber Mato, donde él narra. Una cosa, César, me enteré hace un tiempo de que Che Guevara estuvo en España, pasó por Madrid, estuvo en Los Toros, en Madrid. En España se apoca el régimen de Franco, ¿no? O sea, totalmente inexplicable. Era un domingo, le abrieron unos grandes almacenes donde pudo acudir a comprar. No sé cómo, en qué circunstancias se daría. Creo que fue en el año 65 cuando eso, ¿no? ¿Qué sabes sobre esto, César? Yo te voy a contar una anécdota profunda. No, eso no lo conocía. Desconocía que él había estado en España. Eso sí lo desconocía. Lo que era una anécdota sumamente interesante, porque bueno, el Che Guevara era médico, era una mente brillante, era inteligente, y el comandante Uber Mato, en la infinidad de entrevistas que se le ha hecho, él ha hablado del Che Guevara, le han preguntado del Che Guevara, y él dice una cosa curiosa. El Che Guevara, todos los días, en la Sierra Maestra, día sí, día no, él quería hablar conmigo, porque él sabía que yo había sido maestro de escuela, que mi familia era empresaria, que no tenía ideas comunistas, pero él era una persona que quería saber de Cuba. Y para saber de Cuba tenía que buscar a alguien que estuviera muy preparado. Y realmente el comandante Uber Mato está sumamente preparado. Vale. Y entonces él le explica cómo funcionaba Cuba, cómo funcionaba la economía cubana, se interesaba por esas cosas, cómo funcionaban los sindicatos y tal. Pero el Che Guevara captaba, lo decía todo, y iba memorizando todas las cosas. Y entonces, cuando triunfa la revolución, empieza la infiltración comunista. Y el otro, el Fidel Adolfo, que era mucho más astuto que el Che Guevara, le da un cargo de jefe de la fortaleza de la Cabaña los 3 primeros meses de la revolución. Y el comandante Uber Mato narra que el Che Guevara se convierte en un fusilero, dice el comandante Uber Mato. Empieza a fusilar a soldados del ejército de Batista, que eran jóvenes cubanos que estaban haciendo el servicio militar, estarían edades entre los 18 y los 21 años, que por la Convención de Ginebra no podía fusilar. Habría que hacerle un juicio justo. Y entonces el Che Guevara iba a la jueza y le decía, da la aspirina. Da la aspirina significa fusílalo. Y entonces se calcula que fusiló a 519 soldados del ejército de Batista. Ese Guevara era un psicópata, una persona enloquecida que al que no pensaba diferente lo fusilaba. Y por otro lado, odiaba a los Estados Unidos de América. Y tuvo la gran locura de ir a hablar a las Naciones Unidas y dijo, estamos fusilando y seguiremos fusilando. Que ahí empieza el encontronazo de abril, mayo, con Camilo Cienfuegos, que empiezan a decir que en Cuba hay un charco de sangre. Y Camilo le dice al Che, oye, están diciendo que hay un charco de sangre, está fusilando a trocha y mocha, como decimos los cubanos, y eso no está bien, no está haciendo juicio justo, están matando gente, juicio justo, y por la Convención de Ginebra son soldados prisioneros de guerra, tú no puedes matar. Y el Fidel Adolfo, escondido detrás, para no mancharse las manos de sangre, manda a este. Cuenta la historia que Che Guevara le tenía temor a Fidel Adolfo, le tenía temor, estaba atemorizado, porque últimamente estaba yo viendo, rastreando vídeos, y hay uno muy interesante de un guardaespaldas, creo que del Che Guevara, que Camilo desaparece el 28 de octubre del 59. Y entonces el Che Guevara, que respetaba a Camilo, que admiraba a Camilo,
no se traga de que Camilo ha desaparecido. Y el 6 de noviembre va a ver a Fidel Adolfo al Palacio de la Revolución. Dice, vengo a hablar contigo. Entran ahí a la oficina, cierran la puerta y uno de sus guardaespaldas, el Che Guevara, se sienta ahí. Pero puso el oído, porque esto es una conversación histórica, y pone el oído en la puerta. Y entonces le dice, oye, vengo a preguntarte si tú sabes algo, le dice el Che Guevara a Fidel Adolfo, si tú sabes algo de la desaparición de Camilo. Y el Fidel Adolfo le responde, ¿qué estás insinuando? Le dice, no estoy insinuando nada, te estoy preguntando si sabes algo. Y entonces ahí se mete una discusión tremenda y se empiezan a insultar ellos dos. Y sale el Che Guevara, tira la puerta y se va. Y este hombre no pudo escuchar toda la conversación, pero sabe que se insultaron, porque lógicamente que el Che Guevara sigue investigando. Ese día, a las 18 horas en Camagüey, que sale Camilo Cienfuegos con la avioneta para La Habana, no había tormenta, no había nada. Hay muchos vídeos en internet que se salió un avión Sifuri de la policía del Ministerio Interior para dispararle al avión de Camilo y tal. Hay otra anécdota que Fidel Adolfo lo hace bajar en un hangar en Matanza y está Fidel Adolfo, Raúl Castro, Ramiro Valdés Meléndez y Emilio Aragonés, que era otro también de la servidumbre de Fidel Adolfo. Lo hacen bajar ahí. Esa anécdota pudiera ser interesante para mí personalmente, porque Fidel le dice a Camilo, oye, el pueblo te condena. Y dice Camilo, oye, ¿qué tú me estás diciendo a mí que el pueblo me condena? Se forma una discusión y le dice Camilo, me vas a tirar en los cojones, como decimos nosotros los cubanos. Y se forma una balacera y hay un cubano que está ahí y dice que se encasquilló y no sacó la pistola, porque dice, si llego a sacar la pistola y le disparo a Fidel o al otro y agarro el cadáver de Camilo, ahí se acaba la revolución. Y me parece que esa anécdota pudiera estar muy cerca de lo que ocurrió. Pero en internet hay muchas anécdotas de la muerte de Camilo. Pero el Che Guevara llegó a la conclusión que Camilo fue asesinado por Fidel. Y claro, entonces empieza el reportaje. Te voy a preguntar que eso fue antes de ser nombrado ministro allí en Cuba o fue... Correcto, antes de ser nombrado ministro de, creo que fue de Obras Públicas o del Banco de Cuba, el ministro de Economía. Sí. O sea, lo nombraron ministro de Economía, que él no sabía nada de economía, absolutamente nada. Pero en esta narración es interesante porque ya hay otra anécdota interesante de que el Che Guevara regresa a su casa, le dice a Aleida Marach, que es la madre de sus hijos, de Camilo, de Celia, de Aleida y de Ernesto, 4 hijos que tiene con Aleida, dice que el Che Guevara se levantaba por la madrugada gritando, enloquecido, totalmente enloquecido, ¿entiendes? Y que le decía a Aleida, no me he creído lo que me ha dicho Fidel de la muerte de Camilo. Y entonces dice Aleida y el Che que tuvo que arrastrar hasta que fue, porque el Che Guevara ya decía que no podía mirarle a la cara a Fidel. Ya no podía mirarle a la cara. Muy bien. Lo cierto es que, bueno, posteriormente a... Bueno, es nombrado ministro, no sé cuánto tiempo estaría en el ministerio, pero en un momento dado decide abandonar el país, decide abandonar la isla y enrolarse en una nueva revolución en Bolivia, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No. ¿Cómo fue? No, espera. Él, antes de ir a Bolivia, él primero
hace un periplo por los países socialistas de la Europa comunista. Checoslovaquia, Hungría, Polonia, creo que no van a la Unión Soviética, no sé si van a la Unión Soviética. Y entonces, cuando regresa a Cuba, que hay unos escritos ahí que mira, un argentino me dijo a mí, oye, tú eres que eres editor, mira a ver si tú puedes descubrir dónde están esos escritos de Che Guevara, donde él explica y dice, el comunismo no funciona. Lo he visto con mis propios ojos. Y regresa a Cuba, 65, 66, y le dice a Fidel Adolfo, oye, escúchame, no le voy a decir al mundo, para no estropear tu revolución, que el socialismo y el comunismo no funcionan. Lo he visto con mis propios ojos, pero no se lo voy a decir al mundo. Pero él lo deja escrito y yo no sé, ojalá me encantaría saber dónde están esos escritos para publicarlo. ¿Entiendes? Y entonces le dice, y después viene esa famosa carta que le escribe a él, que sé que mis hijos y tal. Pero aparte de eso, ya él no le podía mirar la cara a Fidel Adolfo porque sabía que era el asesino de su hermano Camilo Cienfuegos. Él lo sabía. Y entonces él primero se va al Congo, a África, a hacer la primera expedición. Y curiosamente, cuando llega al Congo, el candidato de él era Jonas Savimbi y el candidato de Fidel era Agustino Neto, curiosamente. Y Jonas Savimbi era el candidato de Fidel, que era de la contra. ¿Entiendes? Porque Agustino Neto era socialista y Jonas Savimbi no era socialista, era anticomunista. Y ese era el candidato de Che Guevara. Pero ocurre que era un país de hombres de raza negra. Y entonces él llama a Fidel para La Habana y le dice, oye, mira, escúchame, aquí no tengo nada que hacer porque aquí me han dicho, tú, ¿qué vienes a hacer aquí si tú eres blanco y aquí nosotros somos negros? Tú aquí no tienes nada que hacer ni vas a mandar nada, que aquí mandamos los hombres de raza negra, que hemos sufrido bastante la esclavitud de los blancos. Y tiene que regresar con el rabo entre las piernas el Che Guevara a Cuba. Pero el Che Guevara no quería seguir viviendo en Cuba, repito de nuevo, porque le decía a su esposa Leida March, no le puedo mirar la cara a Fidel de frente porque estoy convencido que mandó a matar a Camilo porque Camilo no era comunista y porque Camilo, cuando está allí con el comandante Huermato, porque manda a prender, dice a Camilo, tráete ¿cómo se llama? El comandante Huermato para La Habana el 25 de septiembre, 24 de septiembre de 1959. Como era amigo de Huermato de la Sierra Maestra, sabía que era honesto, llama a La Habana y le dice, oye, estoy aquí con el comandante Huermato y aquí no hay ninguna rebelión. Pero él lo que había preparado era una emboscada para que se matara entre ellos dos. Y lógicamente Huermato le dice, oye, mira, escúchame, aquí no nos vamos a disparar porque nosotros conocemos de la Sierra Maestra y no vamos a confrontarnos. Tú sabes que esto es un plan ideado por para que nos matemos entre los dos. Y entonces, como no cumple la orden de Fidel Adolfo Camilo, ya empieza él a oler de que Camilo ya lo ha traicionado porque no ha cumplido su orden de detener a Huermato. Fíjate que hay una foto ahí, una buena foto en internet, de que hay un autobús donde Camilo regresa a La Habana en un autobús y no le pone esposa ni le pone nada. Y ya el otro dice, se acabó la historia y empieza a preparar cómo eliminar a Camilo. Y ya va para Cuba, el juicio de Huermato es el 29 de octubre y él dice, bueno, tengo que eliminar a Camilo el día antes del juicio contra Huermato porque tengo el temor de que Camilo hable a favor de Huermatos en el juicio de 29 de octubre del 59. Y entonces dijo, porque él sabía que Camilo no tenía miedo y que iba a defender a Huermato en el juicio de 29 de octubre. Y lo desaparece de antes. Pero lo tremendo de todo esto es que los padres de Camilo Cienfuegos,
asturianos, emigrantes a Cuba en 1930, de ideas comunistas, los padres de Camilo, él iba a ver a sus padres para que tú valores el cerebro diabólico que tenía yo no sé cómo llamarlo, este genocida, que va a ver a los padres de Camilo, le tira el brazo por arriba y dice, coño viejo, no te preocupes que estamos buscando a Camilo. Y él sabía perfectamente lo que había hecho. ¿Entiendes? Y entonces cuando dejaba a los padres de Camilo, le decía a la escolta, oye, mata un puerco, que vamos a hacer un puerco y nos vamos a cacería. Pero hay otro dato importante. Existía un hombre llamado Carlos Franqui, que es el que dirigía Radio Rebelde en la Sierra Maestra. O sea, había una emisora en la Sierra Maestra que decía, aquí Radio Rebelde, para hablarle al pueblo de Cuba. Y entonces, cuando comienza la revolución, en el 59, Carlos Franqui crea el periódico Revolución. Hay un suplemento llamado Lunes de Revolución, que ahí comienzan a escribir los primeros escritores. César Leante, mi padre, Eberto Padilla, Guillermo Cabrera Infante, que es el escritor más conocido en el exilio, el joven Guillermo Cabrera Infante. Y resulta que cuando desaparece Camilo, Carlos Franqui le dice a Guillermo Cabrera Infante, oye, vete a hacer el reportaje, vete con Fidel, a hacer el reportaje, a ver qué está pasando. Y se va el joven Guillermo Cabrera Infante con un fotógrafo y va en la comitiva de Fidel. Y cuando regresa a la redacción del periódico Revolución, le dice a Franqui, oye, chico, yo no he visto a Fidel en ningún momento preocupado. Yo no veo que él esté preocupado, él está sumamente tranquilo. El pueblo de Cuba enloquecido buscando a Camilo. Mira, hay una anécdota interesante de Camilo con Franqui, que le dice, Franqui, yo no creo que yo vaya a vivir muchos años. Que yo lo publiqué, no tengo aquí a mano el libro, pero bueno, los que me están escuchando pueden entrar en la página web de Pliego, www.pliegoeditorial.com, o escribir solamente en Google Editorial Pliegos, hice la colección Pliego de Testimonio y buscar el libro titulado Camilo Cienfuegos, escrito por Carlos Franqui. Y entonces hay una anécdota curiosa de Carlos Franqui y Camilo, que le dice Camilo, oye, yo no creo que viva muchos años. Y Franqui le pregunta, ¿por qué, Camilo? Bueno, porque yo pienso que hay un celo de Fidel hacia mí. Y tengo un problema muy grave con Fidel Castro, porque él me está celando a mí de que el pueblo de Cuba me ama. Tú fíjate, yo voy a un supermercado y el pueblo cubano no me deja pagar. Yo voy a una sala de fiesta porque Camilo era un muchacho del auto que jugaba béisbol, muchacho de pueblo, de barrio humilde, que no aspiraba a nada, a la soberanía de Cuba, y era amado y respetado por el pueblo de Cuba. Iba a una sala de baile, oye, no me dejan pagar. Voy a un restaurante, no me dejan pagar. No me dejan pagar a ningún lado. Salía para la calle, miles de cubanos siguiéndolo por la calle. Y ya Fidel sabía que Camilo era un problema. ¿Por qué? Porque Camilo no tenía ideas comunistas. Camilo quería para Cuba la democracia. Claro que sí. César, discúlpame, ya por cuestión de tiempo vamos a ir acabando. Así que si puedes comentar un poco cuál fue, según dicen los expertos, la época favorable, la edad dorada del socialismo en Cuba entre 1975 y 1985, comentar un poco sobre esa época. Yo te voy a comentar una cosa interesante. Al principio empiezan a decir los ricos, en 59, aquí en Madrid, llega un multimillonario cubano llamado Julio Lobo Olavide. ¿Entiendes? Porque nosotros todos descendemos de España, empezando por Fidel Adolfo, padre español, madre cubana, y toda la pequeña y mediana empresa, inclusive la grande, era española, pero ya lo que se llama en Cuba el criollo, el hijo del español que nace en Cuba. Fue lo que era en Cuba, la mediana empresa. Mi abuelo emigró a Cuba en 1906 y venía de Ferrera del Valle, la provincia de Lugo, era analfabeto, y a base de esfuerzo y de trabajo, pues hizo una bodega, una carnicería, compró un terrenito,
compró algunas casas y fue desarrollándose, y el pobre murió en Cuba como todo gallego por la morriña. Bebía mucho vino, el carajo, y murió en Cuba en el 53 por cáncer de laringe. ¿Por qué? Porque tenía mucha morriña, quería regresar a Galicia, y la abuela, María Elvira Domenica Freire, también de Ferreira del Valle de Oro, la provincia de Lugo, le decía al abuelo, no, si regresamos a España es para Madrid, porque tenían ellos, pues, había pasado mucha miseria en Ferreira, Valle de Oro, provincia de Lugo, y no quería volver a ir a la abuela. Y entonces, pues, esos son los primeros emigrantes, los ricos, primero que se van de Cuba para Miami, para España, para tal. Después continúa una emigración. ¿Y dónde se rompe el mito de la revolución? En 1979, Fidel Adolfo necesita dólares. Y entonces los cubanos que están dentro de Cuba no sabían nada de lo que estaba pasando fuera. Solamente los familiares que tenían familia en Miami, en los Estados Unidos, en España, sabían cómo estaban viviendo los cubanos, porque Fidel Adolfo le estaba diciendo, no, si están todos muertos de hambre en Estados Unidos y no sé cuánto, el carajo. Y entonces permite que la comunidad cubana en el exterior regrese a Cuba para coger dinero, dólares. Y regresan los cubanos con maleta llena de dinero, llena de ropa, lleno de perfume, de crema, con un cuti tremendo. Y dice, oye, ¿no te acuerdas de fulanita? Coño, mira cómo está fulanita. Y los cubanos haciendo la revolución, lleno de mierda por todos lados. Y dice, coño, este tipo nos ha engañado. Nos ha dicho que los cubanos de Miami estaban todos muertos de hambre, y los muertos de hambre somos nosotros. Y ahí el cálculo de Fidel Adolfo se rompió. Y ahí se acabó el mito de la revolución. La mentira que estaba engañando, porque claro, él estaba prometiendo. No, en el 75, no, es que esto... Mira, todo lo que hizo él fue un fracaso. El enorme fracaso de él fue la zafra de los 10 millones del 70. Que él le puso que quería llegar a los 10 millones y los economistas que lo rodeaban le decían, oye, que no se puede llegar a los 10 millones, que es imposible. Que sí, que la revolución, que el carajo. Se jodieron los 10 millones. Después, en el cordón de La Habana, fue otro fracaso. Él empezó a sembrar café Caturla, que no sé exactamente qué cosa es. Sembró, se murió el café. Todos los planes económicos de él fue un fracaso, aparte del plan con los campesinos cubanos, que es el más interesante de todo, porque los campesinos cubanos no tenían una preparación cultural. Y nada más que sabían de la tierra cubana, pero sabían perfectamente que si tú no eras propietario de tu tierra y la tenías en usufructo del Estado, te has cometido un esclavo. ¿Cómo tú vas a trabajar 12, 14 horas? Un campesino trabaja a las 5 de la mañana para labrar la tierra, tomate, yuca, y después se lo vas a vender a otro, y ese otro te va a poner a ti el precio de esto. Los campesinos sabían que no, que eso era una estafa absoluta. Y entonces ese fue uno de los agravámenes más horrorosos que hizo el enorme diablo este, porque, repito de nuevo, era un ser diabólicamente único en el más alto grado de la perversión humana. ¿Y qué ocurre? Que en el 80 se produce lo del Mariel. ¿Por qué? Porque unos cubanos cogen un autobús y lo meten contra la embajada del Perú. En un alarde, le quita la posta, forma un tiroteo, se muere la posta, le quita la posta y le dice a todos los cubanos, los que quieran irse de Cuba, que se metan en la embajada del Perú. En un recinto de 800 metros se meten 11.900 cubanos. Y él tira un cerco a la redonda de 3 kilómetros para que no venían cubanos de Santiago de Cuba, de Camagüey, de Pinar del Río y la de Pino, y se acaba. Eso produce la estampida por el puerto del Mariel, que salen 125.000 cubanos. Y no salen más porque ya los Estados Unidos cierran el grifo. Si no, se vacía la isla. Y ahí se acabó la revolución. ¿Entiendes? Claro. Bueno, César, ya como queda un poquito tiempo, vamos a dar un gran salto hasta el momento actual. Y solamente comenta qué te parece, quién es Miguel Díaz-Canel, el que manda ahora mismo en Cuba,
¿Y cómo crees que puede acabar la pesadilla del desastre económico, moral, de todo que sufre el pueblo cubano? Esas dos cosas. Adelante, César. Mira, Miguel Díaz-Canel es una marioneta de ese que se llama Raúl Castro, el hermano asesino, porque la diferencia, la única diferencia que había entre los dos es que uno tenía carisma, que era un gran orador, y este no tenía carisma ninguno, pero era un asesino en la sombra. Y entonces Díaz-Canel es la marioneta que ellos han puesto ahí para que, bueno, para que parezca que está mandando. Lógicamente que es una marioneta asesina, porque cuando los sucesos del 11 de julio de 2021, que es cuando me entrevistan a mí el 14 de julio de 2021 en el Toro TV, pues él dice, los revolucionarios estamos en la calle y vamos a defender la revolución a muerte. Coño, a muerte. Ustedes con los fusiles y el pueblo cubano desarmado. ¿Dónde está la valentía de ustedes? Que le han caído a palo a todos los cubanos, han encarcelado niños cubanos de los 11 a los 30 años y hoy en día están muchos presos aún todavía sin celebrarse el juicio y otros con condena de 15 y 20 años por salir a manifestarse. ¿Dónde está tu valentía? ¿Qué quiere decir? Que en mi opinión tiene que pagar Miguel Díaz-Canel en un juicio sumarísimo y llevarlo al pelotón de fusilamiento por crímenes contra el pueblo de Cuba. Y todo, Raúl Castro, Ramiro Valdés Meréndez y todos esos que están ahí, están condenados a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque son criminales, abusadores que han dado la orden de asesinar durante 67 años el hermano encartonado con 94 años. Y el Díaz-Canel es cómplice de esos crímenes con todos esos generales que tiene al lado, con todos esos coroneles del Ministerio Interior, inclusive con esos policías de mierda que han encarcelado. El último acto criminal en Morón, Ciego de Ávila, hay dos muchachos en estos momentos encarcelados, desaparecidos, que tienen 15 y 16 años, que parece que algún familiar lo ha ido a ver, se lo han enseñado unos 15 minutos, dicen que están muy delgados, que están aterrorizados porque ellos utilizan el método del terror. Y habrán cogido a esos muchachos, los han aterrorizado, le han pasado a lavar el cerebro, que si los yanquis son los malos, que ustedes están manipulados por los yanquis, y esos muchachos, oye, hay que ser valiente ya con 15 y 16 años, salir en Morón y haber quemado la sede del Partido Comunista, había que quemar toda la sede. Ahora bien, ¿cómo se resolverá eso? Eso se tiene que resolver por la fuerza. Yo, en mi opinión, no creo que ellos vayan a dejar del poder. No lo creo. Ahí va a haber que aplicar la fuerza. Mira, yo estuve aquí en la embajada en Madrid, en la embajada norteamericana, y me presenté como soldado. Dije, yo estoy dispuesto a ir a la guerra de Cuba porque el apóstol dijo, yo evoqué la guerra, mi responsabilidad comienza con ella en vez de acabar. Y en la embajada norteamericana aquí en Madrid me han dicho que no tengo formación militar, que ya ellos tienen muchos soldados. Le digo, bueno, ustedes manténganme en la reserva porque no tengo formación militar, pero tengo el suficiente coraje para defender la libertad de la patria cubana. Me dijeron, vale, claro. Vale, te tenemos aquí. Una última cosa, César. No hemos hablado de los servicios secretos cubanos. ¿Cómo actúan? ¿Cómo son? ¿O cómo han sido a lo largo de la historia? Mira, los servicios secretos cubanos son los cobardes y miserables y canallas. Hay una cosa curiosa que siempre me ha llamado la atención dentro de los vídeos que veo. A uno le llaman servicio de inteligencia y otro contrainteligencia. Digo, qué curioso, porque realmente todos ustedes van en contra de la inteligencia, porque ustedes no son un servicio de espionaje de una nación libre y democrática. Ustedes están ahí para reprimir cualquier alzamiento
cualquier reunión en el exilio que se esté preparando algo, informar rápidamente para adelantarse y asesinar. Mira, había un grupo al principio de la revolución que se llamaba Alfa 66, que era un grupo de cubanos, bueno, que estaban, que se hizo después de Valle Cochino, y estaba absolutamente infiltrado por el Ministerio del Interior del castrocomunismo. En ese momento estaba Ramiro Valdés Menéndez, que era el que le cuidaba las espaldas a Fidel Adolfo en la Sierra Maestra, y fue el primer ministro del Interior de Castro, que ha mandado a fusilar y ha asesinado. Una de las cosas horrorosas del psicópata del Che Guevara es que cogía a un norteamericano para humillarlo, le daba una pistola y le decía, pégale un tiro de gracia al cubano. Y tenía que el americano ir a dispararle cuando ya estaba muerto y fusilado un cubano. El americano, para humillar a ese americano, le disparaba en la cabeza. Para que tú veas la locura psicopática de Che Guevara, el odio a los Estados Unidos. Bien, bueno, eso es un paréntesis que quería hacer. Vale. El servicio secreto cubano, yendo a la inteligencia, a la contrainteligencia, defiende una tiranía cruel y sanguinaria. Hay muchos de ellos que dicen que están en los Estados Unidos y que se llaman ex agentes del servicio secreto. Eso yo no me lo creo ni me fío de ellos para nada. ¿Por qué? Porque eso es como una organización delincuencial, criminal y mafiosa. Y usted, si entra en eso, usted no sale jamás en la vida porque te mandan a matar. ¿Entiendes? O sea, tú dices, yo me voy, pero hay alguien que te va a buscar para matarte. Mira, un caso sencillo. El escolta de Fidel, Juan Reinaldo Sánchez, que salió de Cuba misteriosamente en el año 94. Esto, bueno, el carajo para donde salió. Escribió un libro que está por aquí, qué sé yo, explicando toda la vida y obra de Fidel Adolfo, todo lo que vivió el carajo. Pues resulta que un buen día falleció en 2015 por un dolor que tenía por aquí, tuvo 3 meses, que si el hígado, que si los pulmones, el carajo, al hoyo. Lo cogieron, le echaron un poquito y tal y cual, y se lo cepillaron. Porque ellos son astutos, hay veces a la hora de matar. No disparan, pero donde sí le dispararon fue a otro exagente, Florentino Aspillán Lombard, que le dispararon en el metro de Londres. Ahí se le dispararon, pero toda esta gente tiene que vivir escondido. Y a otro gran persona cubana, Jorge Mascanosa, que era el presidente de la Asociación Nacional Cubano-Americana, que cuando cae el comunismo en el 89, él cortaba el bacalao directamente con Ronald Reagan y fue, le dijo, ahora Cuba. Y entonces Fidel Adolfo cogió miedo. Mira, cuando el tema que estaba Ochoa, el fusilamiento de Ochoa, él cogió miedo que los Estados Unidos lo acusaran de tráfico de drogas, que fue lo que hizo Trump con el cártel de los soles en Venezuela. Y entonces en el 89 él pensó que también, porque si se le acusa de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos pueden entrar en Cuba y sacarlo a él. Y entonces él cogió de chivo expiatorio al general Arnaldo Ochoa y a todos esos que están ahí y los acusó, le dijo a los Estados Unidos, mira, ya hemos prendido aquí a los que eran traficantes de drogas, Ochoa y compañía. Y eso era una mentira. En Cuba no se hace nada si él no da la orden, precisamente. Y Ochoa sabía perfectamente que lo era, pero Ochoa murió como un hombre. Dicen que cuando fueron a disparar pelotón, se paró de frente, gritó viva Cuba libre. Hay otro que estaba con él que se meó en los pantalones y él murió como un hombre ahí. Y hay mucho escrito sobre el caso de Ochoa que se sabe perfectamente que fue un chivo expiatorio. Pero lo que quiero decir que ellos han asesinado a muchos exespías ahí, que los que no asesinan tanto en Miami como en Madrid es porque siguen trabajando para el aparato represivo del castrocomunismo. Eso
que no te quepa la menor duda. Muy bien, pues acabamos ya por cuestión de tiempo. César, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo tu testimonio y nada, pues seguiremos en contacto y seguro que va a gustar escucharte a la audiencia. Yo espero que sí, porque ahora lo que tengo bien claro es que la libertad de Cuba no va a llegar por su propio peso, que hemos tenido la suerte de tener una administración, una persona que llamado Donald J. Trump, que ha tomado al toro por los cuernos y ha dicho, hay que decir la otra gran verdad, gracias a Marco Rubio, cubano-americano, su abuelo, su familia fue represaliada por el castrocomunismo y él sabe perfectamente que está hablando con asesinos. Lo sabe perfectamente que está hablando con criminales. Ahora bien, queda dicho ya demasiado tiempo, César. Vale. No, yo quería resaltar porque Marco Rubio es muy importante en la decisión de Trump. Si no es por Marco Rubio, no creo que Trump se hubiese preocupado por Venezuela y por Cuba y después Nicaragua. Perfecto, lo dicho. Muchas gracias y hasta la próxima, César. Un saludo, un abrazo. Hasta luego.